Excelentísimo embajador, excelentísima embajadora, antes del comienzo de este acto, quería expresar en nombre de toda la Casa de América nuestro hondo pesar y nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y con los heridos por el terremoto que el sábado pasado asoló la provincia de Manabí. Nuestro corazón y pensamientos se encuentran al lado de todo el pueblo ecuatoriano en estos momentos de dolor. Amigos y amigas, bienvenidos a la Casa de América. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde a la presentación y lectura de poemas del libro Geografías torturadas. Nos acompaña su autora, María Fernanda Espinosa Garcés. Embajadora, es un verdadero honor para todos nosotros contar con su presencia en la Casa de América. Nos acompaña también esta tarde el embajador de la República de Ecuador en España, don Miguel Calahorrano Camino. Embajador, bienvenido. Gracias por proponernos a la Casa de América esta actividad y por acompañarnos esta tarde, sabiendo las muchas ocupaciones que tiene. Completa nuestra mesa de hoy el periodista y escritor Hernán Ruiz. Bienvenido también. María Fernanda Espinosa es actualmente la embajadora representante permanente de Ecuador ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas en Ginebra. Ha sido ministra de Relaciones Exteriores y de Defensa de Ecuador. Hasta su designación como canciller, fue directora regional en América del Sur de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Durante su carrera, por tanto, ha realizado un valioso trabajo en la defensa de la sostenibilidad de los recursos y los derechos de los pueblos indígenas, además de su más reciente labor en las carteras ministeriales. En su faceta como poeta, además de su participación en numerosísimas antologías nacionales e internacionales, ha publicado 4 libros de poemas, siendo el último, Geografías torturadas, el que tenemos el placer de conocer esta tarde su propia voz. Es un viaje bellísimo a lo largo y ancho de este mundo, en el que la autora recrea, desde su vivencia y sentimientos, esos paisajes que componen esa geografía a la que los humanos pertenecemos y a los que a su vez nos pertenece. Le cedo la palabra al embajador de Ecuador, el excelentísimo señor don Miguel Calahorrano. Muchas gracias. Cuando preparamos este acto, obviamente nunca pensamos que iba a ocurrir lo que ha ocurrido de acuerdo con la hora de acá de España, en la madrugada del domingo. Y nosotros estamos sumamente apesadumbrados por esto, porque no podemos quizás soportar ya el hecho de que pasan las horas y se van sumando por cientos los muertos, ¿no? Entonces, quiero pedirles que hagamos un minuto de silencio por esto. Quiero agradecer a la Casa de América y a su director porque la gentileza de siempre recibirnos aquí, a todo su personal, que siempre son tan gentiles con nosotros, con los ecuatorianos. Y por supuesto quiero agradecer la presencia de todas y todos ustedes quienes han venido este día. Esto me resulta muy difícil presentar aquí a María Fernanda en términos diplomáticos, aunque ambos somos diplomáticos hoy día, porque más que diplomáticos, quizás se da la circunstancia, quisieran que comprendan ustedes, me resulta muy difícil presentarle en términos diplomáticos y quiero presentarle como una compañera de lucha. Ella desde los inicios del proceso que seguimos actualmente en el Ecuador estuvo presente en primera línea. Yo diría que en representación de las miles o millones más bien de mujeres ecuatorianas, porque yo creo que ella dignamente puede representar una de esas millones de mujeres ecuatorianas. He perdido la cuenta de qué es lo que ha hecho, porque entre otras cosas ha sido canciller, ha sido ministra de diferentes ministerios y en todos esos ministerios ha sabido ponerse al frente con inteligencia, con capacidad, con valentía, pero sobre todo con una firmeza, con la firmeza de nuestras mujeres ecuatorianas para cumplir las tareas que ha exigido el momento presente en ese proceso de cambio del Ecuador. Ahora se encuentra en una de ellas como embajadora en Ginebra y por supuesto que ahí está trabajando para variar sobre los derechos humanos,
en lo que creo que mucho ha batallado ella, especialmente como mujer, especialmente defendiendo a la mujer ecuatoriana. Por lo tanto, para mí es un gusto presentar aquí a María Fernanda Espinosa, nuestra compañera, quien va a presentar uno de sus libros de poemas, que es una de las ricas facetas más de su vida, como mujer luchadora, como mujer que ha sabido anteponer su propia dignidad para salir al frente de todos los procesos de cambio por los cuales ha atravesado el país. Tengo el gusto de presentar entonces a María Fernanda Espinosa. Gracias. Sí, estimo que Hernán, es tu turno. Sí. Muy bien. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a estar con este acto en el marco de la República de Ecuador, con la que me vinculan algunas relaciones y mucha afectividad. Por eso mismo también estoy bastante afectado con todas estas consecuencias dramáticas que hemos relatado, ¿no? Pero ahora nos toca hablar de la obra de María Fernanda Espinosa y concretamente de su último libro que aquí vamos a presentar, que se titula Geografías torturadas, ¿no? He de decir antes de nada, como preámbulo, que no soy ningún experto en poesía, me dedico a la docencia y a la narración, pero no es lo mismo la narración que la poesía. Yo creo que son dos ámbitos distintos. Por tanto, mi vinculación con la poesía es más como aficionado y como entusiasta incluso que como experto, ¿no? Y por tanto quiero dejar claro que no soy ninguna autoridad en esta materia, pero sin embargo eso no quita para que precisamente me haya sentido muy interesado por la propuesta que María Fernanda realiza en este libro, precisamente porque sí, como escritor me interesa la innovación, me interesa la búsqueda dentro de las propuestas contemporáneas en la literatura, ¿no? Y en ese sentido decir que he encontrado que en la poesía de María Fernanda existen unas contemporaneidades que voy a ir detallando brevemente, ¿no? En primer lugar, están dos causas muy contemporáneas y muy vivas que están muy presentes, que son mujer y ecología, con las cuales me parece que debemos sintonizar y que están todavía muy vivas precisamente porque queda mucho por hacer, tanto en el campo de acortar, de desarrollar los derechos de las mujeres y también, sobre todo, en el campo de la ecología, toda vez que estamos inmersos en una dinámica de desarrollismo enloquecido que está poniendo en jaque nuestro planeta, ¿no? Ambas causas fusionadas en este libro que nos ocupa están planteadas desde una perspectiva, permítame el término que suena un poco a eclesiástico, pero que es muy correcto, que es ecuménico, de la palabra ecumené, que en griego tiene que ver con el mundo, ¿no? Y sobre todo, lo explicaré más adelante, me gusta mucho más la palabra ecuménico, aunque suene a un poco curil, porque el neoliberalismo ha secuestrado una palabra que se llama globalidad, ¿no? Y por tanto la globalidad tiene más que ver con el trasvase libre de capitales y de ladrones, y por tanto prefiero utilizar la palabra ecuménico, pero ya hablaré de ello, ¿no? Bien, he de decir que lo primero que me ha llamado la atención de este libro es la presencia de algo que algunos especialistas, concretamente Carvajal y Pacheco en su antología de poesía sobre el Ecuador, llaman la condición nómada. Yo llamaría también el alma viajera, que está muy presente en el latido de los poemas de María Fernanda, quizá pues porque ella es una persona también viajera, pero para ser viajero no solamente hay que viajar, hay que tener alma de viajero. Hay mucha gente que está todo el día en el avión, pero no tiene ese sentido, ese espíritu que tenían, por ejemplo, los viajeros románticos o la gente que realmente entiende el viaje como un cambio, ¿no? Yo creo que en este caso, afortunadamente, es así, ¿no? Y dicen Carvajal y Pacheco, a propósito de en su antología, dice: el poeta contemporáneo es realmente un nómada que se desplaza y pierde por urbes que nada tienen que ver con las pequeñas ciudades ecuatorianas de hace un siglo. Es un viajero permanente,
que va de ciudad en ciudad, de país en país y, sobre todo, un nómada que recibe formas culturales diversas, de distinta procedencia, a través de libros, revistas, filmes, internet, discos compactos y un sinfín de objetos de consumo cotidiano. Bueno, yo creo que esa condición viajera está muy presente en el libro y lo hace tremendamente contemporáneo, ¿no? Por otro lado, he citado que existe una conciencia ecológica y, bueno, en ese sentido, esa condición ecológica o esa conciencia ecológica se traslada al poema, ¿no? Un poema que desde su forma nos remite a la integridad formal de las criaturas, de las estructuras del mundo, como afirmaba el poeta Wendell Berry, ¿no? La forma de un buen poema, decía, quizás no completamente explicable o demostrable, es una analogía de las formas de otras cosas, ¿no? Por su forma, el poema alude a otras formas, las evoca, resuena con ellas, y así llega a ser parte de un sistema de analogías o armonías por las cuales vivimos. Así, el poeta afirma y colabora en la formalidad de la creación. Esta idea del poeta como creador del mundo pues también me ha parecido muy interesante precisamente porque esa conexión con la naturaleza, con esa dimensión del mundo natural, también se manifiesta con esa capacidad de crear un mundo, ¿no? Yo creo que eso también está de alguna manera presente también en este libro, desde mi punto de vista. Pero esta conciencia, sin duda alguna, es colectiva, ¿no? Tiene una dimensión colectiva y tiene esa perspectiva ecuménica a la que antes he hecho referencia. Ecuménica que, como he dicho, no es lo mismo que global, pero que sí que tiene un fuerte anclaje y una raigambre en lo local, ¿no? Que en este caso es el mundo andino, el mundo de Ecuador, el mundo de América Latina, que están allí muy presentes en esa perspectiva de los poemas, aunque en ellos mismos se trate de gentes que vienen de Irak o de miles de sitios, de decenas de sitios, ¿no? Porque es un libro, podríamos decir, en ese sentido ecuménico, ¿no? Así sintonizó con la causa y la espiritualidad de los pueblos indígenas, que eso se manifestó quizá más en otros libros como Tatuaje de Selva, de la misma autora, o Loba Triste, pero aquí esa sintonía está presente, digamos, en segundo grado, ¿no? En lo que informa ese viaje globalizado, ese viaje ecuménico. Porque la conciencia colectiva no puede ser enteramente entendida restringiéndose a un saber individual y racional y dejando al lado los rituales, los mitos y otras estructuras integradoras de la cultura. Octavio Paz al respecto afirmaba con acierto que deberíamos prestar mucha atención a las culturas de América Latina precolombina, que junto con los movimientos ecológicos actuales y el descubrimiento del valor de la naturaleza tienen un alto grado de actualidad para la comprensión moderna de la naturaleza, sobre todo en su actitud de admiración y colaboración con ella. Eso lo dijo concretamente Barlowin. Hay otra cuestión que también yo creo que está presente en el libro y que es una cierta resacralización laica, ¿no? Porque yo creo que toda la conexión, inevitablemente desde ese punto de vista ecológico, con la naturaleza tiene algo de sagrado, quizá porque la civilización moderna, que en ciertos aspectos somos hijos de Roma, ha sacrificado esa conexión espiritual que existía con los andinos, dicen la Pachamama, pero aquí en Europa, por ejemplo, existía en los pueblos prerromanos, fundamentalmente en pueblos celtas y otros, ¿no? Esa sensación de que un bosque es algo que pertenece a nosotros mismos y que, por tanto, no puede ser sistemáticamente depredado. Los romanos no lo entendieron nunca así, los romanos eran pues depredadores, ¿no? Y en un bosque veían una potencialidad de 24.000 fanegas de trigo o lo que fuere. Nosotros, desgraciadamente, somos hijos de los romanos, ¿no? En Europa primero, y en algunos casos en América Latina también han entrado esos espíritus depredadores, ¿no? Yo creo que hay también en los poemas late ese sentido de la resacralización desde un punto de vista laico, es decir, de esa conexión con la tierra, de lo sagrado, ¿no? A propósito de esto, hay muchos poetas interesantes en América Latina que han trabajado en esa línea y que yo creo que sintonizan con ese espíritu latente en las poesías de María Fernanda, ¿no? El caso de Roberto Juarrot, por ejemplo, que decía que el mundo necesita ser resacralizado, la poesía es el camino más libre y desinteresado para esa imprescindible resacralización. Ella reconoce lo sagrado como la dignidad fundante de cada cosa, el vínculo esencial que vincula a cada una con todo, la porción de amor callado y olvidado que hay en cada cosa. Y
a propósito de esta cita de Roberto Juarrot, pues hay algo también muy interesante en los poemas, desde mi punto de vista, que he leído en este último libro. No voy a referirme a los otros libros, porque si no esto sería inmenso. El mundo poético de María Fernanda es complejo y por tanto podríamos abrir otros temas, pero voy a centrarme más en estos, ¿no? Hay una conciencia de la naturaleza relacionada también como apertura al otro, ¿no? Que yo creo que es importante, descubrimiento de uno mismo a través de los otros, de su condición femenina e indígena también. El otro no es algo abstracto, no es algo que queda ahí como muerto, ¿no? Sino que el otro tiene una condición, tiene una carnalidad que se expresa sobre todo, ya digo, en este caso en los poemas, en la condición indígena y en la condición femenina. Y yo diría que también, en el caso concreto de este libro, en la condición de la marginalidad, de aquellos desposeídos, de los pobres, de lo que en el Evangelio de Cristo, de los sinópticos, que han sido luego, desde mi punto de vista, tan mal interpretados por la Iglesia, se habla de los anahuín, ¿no? Los pobres, los desposeídos, ¿no? Pues esa perspectiva de conexión con los anahuín, con los pobres desposeídos, desheredados del mundo, está allí muy presente, y eso es una dimensión que también enlaza con la naturaleza y que te reconoce a ti mismo en el otro, ¿no? En esa alteridad. Ese punto de vista personal de Spinoza, que es una perspectiva a largo plazo, la dinámica de conocer, dirá Fons Brock, al otro, sea lo étnico, lo femenino o lo dominado, termina por convertirse en un proceso de autoconocimiento y de incorporación de perspectivas descentradas para armonizar con la naturaleza. Como digo, estas son palabras de Fons Brock. Una segunda forma de dar cabida también a la conciencia ecológica es la expresión amorosa, que también está muy presente. El amor es, en este caso, una especie de amalgama, de argamasa, que con sus experiencias va uniendo muchas de los versos, que está ahí latente, ¿no? A pesar de incluso de alguna sensación en primera instancia dura o indignada, ¿no? Yo creo que en el fondo late esa corriente de conciencia ecuménica y ecológica a través del amor, ¿no? En ese sentido, se han ido incorporando pues, esas mujeres, esos seres desposeídos que he ido comentando, ¿no? Así lo vieron también otros grandes poetas latinoamericanos, como José María Arguedas, ¿no? Cuya intensidad aún invitan a revivir esa visión íntima y espiritual con la naturaleza desde la perspectiva andina, o la insistencia de Blanco, que es complementaria a la de Juarrot, que antes he citado, para que ahonda en el conocimiento de la naturaleza a través de la experiencia directa entre los seres vivos y en la vida de las cosas, ¿no? De hecho, en el Salmo de Piedra, 2 versos confirman la celebración de las bodas de la naturaleza con el cuerpo, que dicen así: y la creación no es más que una canción de amor que brota de su corazón paciente. El amor, por tanto, presente, explícito o implícitamente en esta poética spinosiana, es de hecho esa ligación, esa cohesión que en sus versos da sentido, hace latir a todas estas indignaciones, a todos estos recorridos por el mundo, en el que, por otro lado, también se hacen presentes desde una perspectiva comprometida, desde una perspectiva de sintonía y de solidaridad, el dolor, la miseria, la marginación o la indignación, sobre todo ante esa contemplación de las mujeres, podríamos decir así, anahuín, ¿no? Pobres, marginadas. Voy a terminar haciendo una alusión, aunque, como he dicho, no soy un experto en los aspectos formales de la poesía, pero bueno, sí que me gustaría comentar algunas cosas relacionadas con la poética y con el estilo de este libro, que creo que es un libro heredero de la mejor tradición poética latinoamericana, ¿no? Que allí laten algunas cosas de la tradición simbolista y modernista de Alfonsín Storni y otros, también de cierta vanguardia domeñada, como hizo su compatriota Jorge Carrera Andrade, padre de las imágenes potentes que de alguna manera también están latiendo aquí, la crítica al colonialismo que desarrolla César Dávila, ¿no? Andrade, entre otros, o Jorge Enrique Adum, el feminismo incipiente de Delmira Agustini, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral o Claribel Alegría, además de Yoconda Belli, entre otras, y que en Ecuador encuentra el eco en Sonia Manzano o Sara Baniegas, ¿no? Esta última, como ella, además suspende el relato para buscar una intensidad lírica. Esto es algo que quiero ya comentar. Una de las
de las cosas que a mí me ha sorprendido y me ha gustado, precisamente por contraste, es que no es una poesía narrativa, ¿no? Yo soy narrador y conozco muchos poetas narradores, que a mí me gustan también. Pero a mí me ha sorprendido porque no estamos ante una poesía de la narración, sino ante una poesía que yo llamaría casi pictórica, en el sentido de versos de pincelada, impresionistas, esculpidos a cincel o escultórico, se podría decir, ¿no? Que buscan unas imágenes poderosas y que generan un ritmo interno a partir de esas pinceladas o de esos golpes de cincel poético, ¿no? En ese sentido, hace que cobre sentido desde el punto de vista textual un poema, si lo lees de abajo arriba que de arriba abajo. Y voy a hacer la prueba. Les voy a leer un poema de la página 75, que se titula «Llovieron lágrimas sobre mi cuerpo», y lo voy a leer al revés. O sea, empezando por el final, hacia arriba, ya verá cómo tienen sentido. Dice: «Ellas vuelan de a poco, a los 14, adoloridas y marchitas, a los 12, a los 13, madres que sufren. En Herat, las mujeres sufren del mal de haber nacido. O al humedecer sus labios resecos para que las toquen, al cambiarles los vendajes. Es el pago para que alguien las mire, una ofrenda, la inmolación es un sacrificio. Es un antídoto para el desdén, para que las amen un poquito, para probar su inocencia. Es la ofrenda de sus cuerpos al fuego, su lento dolor, sus cejas perfectas. Solo quedan sus ojos suplicantes. Se esconden entre las sábanas, sus escuetas carnes. Lo que queda de ellas duele y grita, y se prende en fuego, se bañan en gasolina. Salvaje de la rabia, se dibuja el laberinto en sus espaldas azotadas. Estoy leyendo al revés, ¿eh? Bueno, podría seguir, pero no sé si habías hecho alguna vez la prueba, pero es llamativo, ¿no? Entonces, eso indica que cada verso está elaborado, pensado, que tiene un ritmo y que no necesita de la lógica causal teleológica de los relatos, ¿no? Que tengan unos fines y unas causas, sino que vuelan en sí mismos. Es una de las cosas que me ha parecido realmente fascinantes, ¿no? De un libro preñado de sensibilidad, que está muy trabajado desde el punto de vista del lenguaje poético, y yo creo que eso es una buena noticia y también una manifestación de algo que recuerdo aquí en la Casa América hoy hace algunos meses con la presentación del último número de la revista Turia, cuando se decía que realmente la poesía en español, junto con la portuguesa y la inglesa, posiblemente son las que gozan de una mejor salud. Yo creo que en este sentido este libro es una prueba precisamente de esa salud y de ese vigor de la poesía, de las letras en lengua española, más allá de donde vengan, si es en un lado o el otro del Atlántico. Muchas gracias por... ¿Está bien? Está bien. Bueno, primero, de verdad que siempre conmueve y alegra, ¿no? En medio de tanta consternación y de tanto dolor por cómo está sufriendo el pueblo ecuatoriano, los directamente afectados, los indirectamente afectados, los que tienen en su corazón una chispa de amor por nuestro país. Yo creo que lo que acaba de decir nuestro embajador es cierto. Pensábamos si cancelar este evento o hacerlo o no hacerlo, qué hacer, ¿no? Y si me regresaba a mi lugar de trabajo para poder operar mejor desde ahí o me quedaba. Y realmente no sabíamos qué decisión tomar, cuál era la decisión más sabia. Así es que, bueno, lo primero creo que corresponde agradecer a Gonzalo Moro, quien es el director de programación de la Casa de Nuestra América. Yo sé que es la Casa de América, pero es de nuestra América, porque siempre nos acoge. Conozco bien esta casa y nos acoge con cariño a todos los latinoamericanos y las latinoamericanas. Quiero agradecer de corazón también a mi compañero y amigo, el embajador del Ecuador aquí en España, Miguel Calahorrano, por su generosa presentación. Quiero agradecer a mi compañero de trabajo, a mi amigo de camino, que es Juan Carlos Cuellar, por haber tenido la idea y la iniciativa de hacer
este encuentro, de permitirnos compartir este libro. Y quiero agradecer de corazón también a Hernán Ruiz porque darse el tiempo para leer un libro completo de poesía, y de verdad que está probado que se escribe mucha más poesía de la que se lee. Cada vez se lee menos poesía, y yo pienso que se lee menos poesía porque cada vez el mundo tiene menos poesía. Y cuando decidíamos si hacer esto o no hacer, cómo rendir homenaje y luto a todos nuestros hermanos y hermanas que han fallecido en el Ecuador, yo dije, bueno, la poesía también puede servir como bálsamo, puede servir como grito, como rebeldía, como rabia, como inconformidad, como forma de no explicar, de no decir, pero decir. Así es que de una u otra forma, estos poemas que voy a leer, que creo que es lo que corresponde ahora, pues los voy a leer pensando en las familias de las víctimas, pensando en la gente que está en otro lugar especial, pero que físicamente no está más en este planeta, pensando en todo el sufrimiento, pensando en nuestro país, que uno por lo general quiere mucho más cuando está lejos de él. Así es que eso, y voy a leer unos textos. De nuevo, muchas gracias, Hernán, por esa lectura al revés, que me ha divertido, la verdad, me ha divertido muchísimo, ¿no? Y voy a leer creo que es el primer poema del libro, que se llama El pez dorado de Arizona. En agua prieta, desierto de Arizona, vive el pez dorado. Tiene una memoria que dura 3 segundos. Vive solo en el presente, nada sin parar. Reinventa todo a cada instante, pero no llega a ninguna parte, porque su camino es siempre otro. El pez dorado olvida su nombre, olvida el amor, olvida su propósito, sus hijos, sus padres. Es como la historia escrita por los poderosos. Está hecha con una memoria de apenas 3 segundos, para que nadie recuerde la guerra o la noche. La historia que guarda el pez dorado es como la nuestra. Dura apenas 3 segundos. Nuestros dolores se repiten y parecen nuevos cada vez. Voy a leer también. Este es un poema casi profesional. Se llama Clase de Geografía. Porque ahí cuando le dicen a uno la biografía, lo que uno es, siempre le dicen la función, pero no dicen lo que es, ¿no? A mí me gusta que me digan por el nombre, no por la función, porque eso es muy, muy pasajero. Yo, igual que mi compañero Miguel, somos embajadores a la carrera, no de carrera. Entonces, cuando me dicen embajadora, yo digo, bueno, y si me dicen María Fernanda, me siento mucho mejor, porque eso no se pierde el nombre, ¿no? Entonces, bueno, geógrafa sí, de profesión y de vocación sí soy. Este texto se llama Clase de Geografía. Juchitán, pueblo de México, limita al sur con el cactus y al este con ningún pueblo que se le parezca. Las mujeres de Juchitán han vivido eternamente movidas por el viento. De ahí sus mantillas ceñidas para no perder la conciencia. Son pescadoras que siembran camarones, que siembran hijos, venden y compran, cuentan monedas, se sientan en la plaza a contemplar la velocidad, a poner las trenzas al sol. Ellos cuidan de la casa, hacen fuego, iguana asada, maíz. Yo voy a tener que hacer algo y les pido mil disculpas. Tengo que buscar mis lentes porque no veo nada. Estoy tratando y no me sé ningún texto que haya escrito de memoria. Entonces los tengo que leer y tengo que sacar mis lentes porque si no vamos a tener un problema y voy a quedar mal. Y perdón la falta de, digamos, de cortesía y de formas, pero bueno, sí, voy a tener que usar mis lentes porque si no, y con la edad las letras cada vez se hacen más chiquitas, yo no sé por qué. Pero es así. ¿Ah?
¿Por qué será? Pero es así. Yo pensé que iba a poder leer, pero no puedo, no veo, porque si no tengo luz y esta sala hermosísima, que es la sala Cervantes, por cierto, pues, entonces así creo que nos va a ir un poco mejor. Y para no quedar mal, creo que tengo que repetir este poema, porque si no, el poema que se llama Clase de Geografía. Juchitán, pueblo de México, limita al sur con el cactus y al este con ningún pueblo que se le parezca. Las mujeres de Juchitán han vivido eternamente movidas por el viento. De ahí sus mantillas ceñidas para no perder la conciencia. Son pescadoras que siembran camarones, que siembran hijos, venden y compran, cuentan monedas, se sientan en la plaza a contemplar la velocidad, a poner las trenzas al sol. Ellos cuidan de la casa, hacen fuego, iguana asada, maíz. Les llaman mushes. Son hombres vestidos de mujer, pero de otro modo. Trenzas postizas, follones repletos de almidón para esconder sus escuálidas caderas. Juchitán es el mundo al revés, como debe ser. Voy a leer este texto que se llama Lustradores de zapatos en La Paz y empieza con un epígrafe de Eduardo Galeano que dice así: la niebla es el pasamontañas que usa la selva. Así ella oculta a sus hijos perseguidos. De la niebla salen, a la niebla vuelven. Les han arrancado la tierra, les han negado la palabra, les han prohibido la memoria. Pero ellos han sabido refugiarse en la niebla, en el misterio, y de allí han salido enmascarados para desenmascarar al poder que los humilla. Eduardo Galeano. Y aquí el texto. El subcomandante Marcos copió la idea del pasamontañas a los lustradores de zapatos de La Paz. Los niños cubren sus caras para no ser invisibles, para que la gente se detenga y los mire y no sepa sus nombres y tenga miedo de lo que ve y no reconoce. Ojos entristecidos por el betún, la tinta y los cepillos. Bocas que apenas murmuran. La lustrada le cuesta lo mismo que a los de aquí. Para nosotros todos son extranjeros, no nos reconocen, son 5 bolivianos y sáquennos de aquí. Un texto un poquito más largo, se llama Nueva York para el destierro. No existe el silencio, no hay paredes blancas, todas tienen cicatrices consignadas por la rabia oculta de los desdichados. El neón es la luz, el neón instalado en cada cumbre como un faro del exceso de la densidad que flota. Hablan todos, pero en lenguas distintas. Caminan todos, pero cada uno tiene su norte. En la esquina de la calle 38 hay un olor a rata muerta y a basura. Una mujer envuelta en 100 cobijas, con la cara tiznada, con los pies deformes y cubiertos de plástico, muerta en vida, lleva su casa y su historia en un carro de supermercado. Todos los piojos en su cabecita loca, masculla oraciones, parece llamar al hijo que no tiene, a los amores que sellaron su desquicio, pero el tumulto pasa, cada uno con su norte. Ignoran el olor a descompuesto. La mujer que balbucea se hace atajo invisible. Correr para alcanzar el tren, la cita, el encuentro, la soledad. Atraviesa de pronto el East River, herida abierta en medio del acero, un hueco líquido para respirar. Enseguida el puente de Brooklyn, donde rechinan bicicletas y amantes, y de este lado cúpulas coloridas por el hastío. Vivo en la calle 47, en el umbral del vértigo, en la esquina permanente del precipicio, a 3 pasos largos de la ópera que presenta una versión única de Madame Butterfly, calles enteras de arte minimalista, mujeres minimalistas en las calles, ataviadas de cadenas y tacones. Los escaparates son refugios de todas las cosas inútiles. En Central Park nadie se mira,
Nadie se fija en lagos o cardos. Es lugar para correr, una fábrica de sudor, escenario de perros y patines. Nadie recoge los escombros, nadie retira la hojarasca. Que alguien mire y limpie para pintar las 1000 gargantas de la ciudad, para dibujar el vaho y el polvo. Sola yo, en medio de las hordas, que alguien diga mi nombre, que alguien se haga cargo de mi pena, de mi asfixia. El hollín de Nueva York enceguece a los paseantes, se aloja en los párpados, en los cordones de los no nacidos. Ni la nieve enjuaga el barro. Las alcantarillas respiran, gruñen como los tigres. Hay vida bajo las rejas y los sifones. Insectos, besos clandestinos, un código secreto que se revela en el fango. El sexo olvidado del sinsonte. Hay vida debajo del asfalto. Los disidentes, los ebrios, las viudas, los enanos, los pederastas, las estrellas sin luz y las ninfas viven en los albañales. ¿Quién se lleva mi espanto? ¿Quién me busca por dentro hasta encontrar un niño dormido o agarrar lo poco que queda de viento y de agua en mis cuencos de sal? La noche dura todo el día y duele. Una tregua para el reposo, para la lentitud, una tregua a la piel voraz de Nueva York. Nada hay que nos cobije, solo el manto de neón agobiado por la luz que se demora. Nueva York se me pierde en el altar del sueño, anuncia que acabará conmigo y mi desdicha, me arroja hacia las fauces del río con el ancla puesta, estalla la multitud que tritura el silencio. Y creo que voy a ir terminando. Y no sé, se me ocurre que voy a leer el poema de la página 75 que se leyó, que Hernán leyó al revés. Y se llama, sí, llovieron lágrimas sobre mi cuerpo, y tiene también un epígrafe de Rajibe, que es una poeta de Herat, de Afganistán, que dice: me gustaría que tuvieses un poco de piedad y que fueses el único que se quedara conmigo, que fueses como la vela, como una mariposa te haré el amor, y tú me iluminarás con tu luz. Y el poema dice: en la provincia de Herat, cientos de mujeres se queman vivas. Es su venganza contra el desamor, contra el abandono, un acto de purificación, para que les perdonen de algo que no saben, alguna falta mayor que alguien cometiera en su nombre, algún pecado escrito en el libro de las revelaciones. Hace tantos años que pasó que la gente no lo recuerda, solo sabe que son ellas, que hay algo oscuro, que su cuerpo arde hasta el suicidio por algún error que no existe o por no amar a la fuerza. En sus espaldas azotadas se dibuja el laberinto salvaje de la rabia. Se bañan en gasolina y se prenden fuego. Lo que queda de ellas duele y grita. Sus escuetas carnes se esconden entre las sábanas. Solo quedan sus ojos suplicantes, sus cejas perfectas, su lento dolor. En la ofrenda de sus cuerpos al fuego, para probar su inocencia, para que las amen un poquito, es su antídoto para el desdén. La inmolación es un sacrificio, una ofrenda, es el pago para que alguien las mire, para que las toquen al cambiarles los vendajes o al humedecer sus labios resecos. En Herat, las mujeres sufren del mal de haber nacido. A los 12, a los 13, madres que sufren, a los 14 adoloridas y marchitas. Ellas vuelan de a poco, como mortajas suplicantes. Llega el ángel de la muerte y se las lleva. Herat como si nada, entre nubes de polvo, entre campos de trigo, la vida sigue y se repite. El humo acarrea a los espíritus ya libres en forma de mariposa o de nube, ojalá en otro cielo. Ese para decir, y capaz que uno cortito para cerrar, uno menos triste tal vez, no sé. Ahora que estamos tristes. Ahora
Voy a leer este texto que me acabo de acordar algo. Y lo voy a leer, me vino así como un déjà vu, pero este texto lo escribí en un avión, en un viaje, sobre un artículo que Miguel me compartió. Ahorita me acabo de acordar de eso. Me compartió y me pareció algo espectacular. Y te voy a leer ese poema y te vas a acordar, Miguel. Creo que íbamos a Corea y a Japón. Y puedo leer otro también que se llama Hiroshima, porque fuimos a Hiroshima, ¿cierto? Juntos, cuando Miguel era ministro de Electricidad de Ecuador. Pero este sí debería poner un asterisco dedicándole este poema a Miguel. Se llama Gilgamesh. Las tablas de arcilla de Mesopotamia tienen tatuada la historia entera, la epopeya de Gilgamesh. 3000 versos en 11 tablas cuentan que los dioses decidieron destruir a los humanos usando el diluvio, porque no soportaban el ruido que hacían. Seguramente los dioses ya vieron el porvenir, presintieron la algarabía de la ciudad, la densidad, el exceso. Seguramente ya conocieron Times Square o Shanghai, el ruido y la velocidad que el diluvio no supo detener. Se ordenó embarcar parejas de todas las especies. Por 6 días y 7 noches sopló el viento y la tempestad arrasó cada forma, cada esquina. El mundo entero fue un tapiz de agua. En esa pausa se tejió la selva y sus brazos lánguidos. Desde entonces se inventaron las hojas, los grillos, el pecho altivo del jaguar. Se repitió la cópula de las bestias. Desde entonces crece en la sombra otros. Bueno, este texto se llama Hiroshima Mon Amour. Cumplí 46 años en Hiroshima, junto a 200.000 almas sepultadas por el fuego. Cayó la ráfaga y devoró todo. Luego vino la lluvia de granito, la ceniza fue campo, fue aire y alimento. Sadako, una niña de 12 años, pensó que 1000 grullas de origami salvarían su vida. Las tejió con devoción y hoy revolotean en su tumba. La memoria quedó empedrada de cuerpos dolientes, de lumbre que revienta el candor de los cerezos. Fue ráfaga que hiere como un haiku hecho de espinas. Desde ese día de agosto, el ruiseñor gime, no ha resucitado. Estás viva, me dice Sadako, camina que el tiempo se apaga. Sus grullas de papel iluminan el breve aleteo de las luciérnagas.